gracia de Dios dada de parte del Creador hacia el ser humano no se gana ni se merece, porque su valor es tan grande que no hay nada que pueda comprarla. Es un regalo de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios. Es el favor inmerecido de Dios, su amor, bondad, que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera, y eso produce la salvación, dada por Dios a ti. Amén. Muy importante. En Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si podemos ir confiadamente a Él, con pecados, para pedirle que nos perdone, y Él nos va a entender, porque Él fue tentado en todas las cosas, aunque no pecó. Él sabe lo que siente una persona asediada por el tentador, el diablo, para que peque. Es un tormento. Y dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, muy importante el tema de hoy. Efesios capítulo 2 del 4 al 10 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Estábamos muertos en pecado y nos dio vida. Es lamentable que personas que llegaron en esa condición a Dios después se ponen a juzgar a los demás, siendo ellos que recibieron el perdón, porque si no, no estarían dentro de lo que es el redil del Señor. Nuestro corazón debe ser un corazón que ame al pecador, no el pecado, al pecador, la persona. Y dice la Biblia: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren para Dios dónde estamos nosotros, sentados en lugares celestiales. Den un aplauso fuerte al Señor por la obra que Él ha hecho por nosotros. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse por la salvación. A veces cuando contamos el testimonio y decimos cuántas cosas dejamos por Cristo, exaltamos mucho lo que dejamos sin olvidar lo que dejó Jesús, lo que dejó Dios, que entregó a su Hijo para que pueda ser salvo. Todo lo que tú dejaste no te podía salvar. ¿Sí? El que te salvó fue Jesús. Fue Dios, que fue un regalo. Jesús es el regalo de Dios para el ser humano. ¿Cuántos han recibido a Jesús como el Señor en su vida? Entonces dice la Biblia que no es por obra para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, un regalo. Don quiere decir regalo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Es decir, por algo lo hizo el Señor. Una vez habiendo recibido este regalo, en reconocimiento, agradecimiento, amor hacia Dios, nosotros cambiamos nuestras actitudes y nuestra manera de ser. Tenemos que dejar que Dios te haga el proceso de lo que significa ir perfeccionándote. No podemos decir, bueno, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Dios es perfecto. Y si ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, no podemos decir ya soy perfecto, pero estamos en el camino. Dios está trabajando con nosotros y hay áreas que trabajan. ¿No es cierto? Dios trabaja en áreas con nosotros. Hacíamos cosas que a Dios no le agradaban y ahora al convertirnos tenemos que erradicar de raíz esa concupiscencia que tiene el ser humano, que está en la carne. Es decir, la carne trae como consecuencia esos deseos de la carne. La fornicación, el adulterio, el robo, ¿sí? Para algunos la droga,
hacer con su cuerpo cosas que no son correctas. El embriagarnos, perder el control. Y nos gusta y ya casi nos acostumbramos a marearnos de vez en cuando. Pero el matrimonio en Dios es distinto. No es que tienes que marearte para tener sexo. No necesitas perder la mente. Dios quiere que estés siempre en control de ti mismo. Dice, sed sobrio y velad. Dios quiere que haya sobriedad en ti. Entonces venimos a la iglesia y Dios empieza a tocar con tantos temas. A veces, meditando, iba uno al casino y se gastaba $500 en 2 horas. Y después para dar una ofrenda a Dios nos cuesta mucho. Porque es una satisfacción personal que tiene aquellas personas que juegan al casino. Y por apretar un botón, tú ganaste con Cristo. No es una máquina la que te va a hacer ganador. Pero a veces ese dinero pudiera usarse para cosas de la familia que son más instructivas, más edificantes. Se puede usar para respaldar el reino de Dios. De tal manera que puede llegar el evangelio, que es por eso que Cristo todavía no vino a levantar la iglesia. Falta todavía alcanzar personas para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra vida va cambiando en Dios. Nuestra mente, nuestra manera de pensar. Entonces, en esta gracia que Dios te ha dado, que no fue barata, porque le costó la vida a Jesucristo, tu Salvador, tú comienzas a valorizar lo que Él hizo por ti. Y al valorizarlo comienzas a acomodar tu vida. Dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó todo esto de antemano. Y tú estabas perdido en el mundo, sin saber, sin conocer al Señor. Pero un día, por distintas circunstancias y usando distintas maneras, Dios se te reveló. Y hoy estás aquí. Y esto es motivo de darle un aplauso al Señor y decirle, te agradecemos por esa gracia, Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esto es digno de valorizarse. Un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hubo un propósito por el cual estás aquí hoy. Y la gracia, ahí habla la gracia, que no fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! Importante. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Estábamos muertos, delitos y pecados. Quitó la muerte para que vivamos para Él. A mí no me cuesta vivir para Él, me gusta ese llamado santo que hubo sobre mi vida. Y usted está aquí con un llamado santo también. Dios tiene un propósito contigo. Cuando usted se limpia de las cosas del mundo, usted se está preparando para ese llamado. Se revele a ti. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? No puedes enredarte otra vez en las mismas cosas, sino darle lugar que la gracia y la bendición de Dios complete su obra en ti de una manera completa. Somos parte del reino de los cielos, parte del cuerpo de Cristo. Esto es sagrado. Amén. Por esta causa que muchos no comprendían al Señor Jesús en su obra. El perdón de Dios dado al hombre. Y la religión, muchas veces, los que tienen religión, piensan que solo ellos solamente son merecedores. Y no entiende cómo el Señor extiende su mano de amor a los pecadores y perdidos. Si usted nunca usó droga, pero sí bebe, hasta emborracharse, capaz que juzga al que usó la droga, pero no ves que hay un error en ti. ¿Cuánto comprenden lo que estoy hablando? Y hay personas así con respecto al sexo y con respecto a tantas cosas que vemos, tantas tentaciones en el mundo. Y Dios quiere que nosotros acomodemos nuestra vida porque hay un llamado santo y hay un propósito divino por el cual Dios quiere usarte. Cuando tú comienzas a valorizar esto, las otras cosas empiezan a menguar y
te vas preparando para lo que viene. Y lo que viene es mucho más grande que lo que dejaste. Es importante. Nosotros vemos que mucha gente no comprendía a Jesús en la manera de obrar. En San Lucas 18, 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Miren lo que dice la palabra. Que piensan que son más justos que los demás. Los hay hoy también. Que la religión no haga esto en ti, de pensar que tú eres más justo. Dice así la Biblia. Y menospreciaban a los otros. Dijo también Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. El fariseo representa la religión. ¿Sí? Religión organizada. Gente que cumple con muchas cosas, pero está carente de amor, de piedad, de misericordia. Y el otro era un publicano. ¿El publicano qué era? Una persona que trabajaba para Roma, recaudando los impuestos que pertenecían al pueblo de Israel, y sacarle dinero a un israelita no es fácil. Y si era para embellecer Roma con el dinero de los judíos, eran considerados pecadores. No eran aceptados. En la iglesia no los dejaban entrar. Pero eran gente que, a pesar de que sean discriminados por los demás, por causa del dinero y la avaricia, ellos preferían hacer eso con tal que en la entrada del dinero. Uno era fariseo, religioso, siempre iba a la iglesia. El otro era un publicano y pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Esto lo dice Jesús. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Sí? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué diferencia, no? ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estamos hablando hoy del amor de Dios. Recuerde, 3 veces santo. Él descendió del cielo, nació de una virgen. No hubo pecado, ni hubo relaciones sexuales ahí, sino que fue el Espíritu Santo que hizo que María concibiera. Y ahora no se levantó señalando a todos los pecadores, sino que vinieron a dar la vida en rescate por los que habían pecado. Él se entregó por mí. Eso tiene que motivarnos a la iglesia, porque donde hay un concepto claro de lo que significa la gracia de Dios, usted se va a esforzar por invitarlos a otros que vengan a recibir lo que usted ha recibido, porque hay para todos. La bendición de Dios es para todos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Tan hundido a veces en la oscuridad y el pecado de las cosas ocultas. Si hay un solo pecado que Dios no perdona, y es la ofensa al Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado con eso. Pero todos los demás pecados pueden ser perdonados por Dios. Usted llegó hoy a la casa de Dios y tiene algo oculto, algo escondido. Usted sabe que está mal, pero la atracción que tiene eso para su carne, ¿sí?, le afecta. De tal manera que lo esconde y no quiere dejarlo. Y sin embargo, su espíritu sufre, porque eso causa tristeza. Separado de Dios hay tristeza. No se disfruta la vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia solamente se logra con Jesús. No es por lo que usted tiene. Usted se levanta y es feliz, le da gracias a Dios, está contento. Hay cosas que todavía te faltan, no las tienes, pero no te concentras en lo que te falta, sino en todo lo que Dios te ha dado, en la gracia de Dios para tu vida. No sé cuántos de los que están aquí están contentos de estar este domingo aquí y pueden alabar y glorificar su nombre. Dice el Señor: aquel que se consideró pecador, pero que buscó la gracia de Dios, recibió antes que el otro, porque el otro no recibió. Aparentemente no necesitaba nada.
juzgaba al otro. Ahora vamos a ver otro texto. Está en San Lucas 7, 36 hasta el 48. Y dice así la Biblia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Fíjese, siempre fariseo. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Qué pasó después? ¿Me pueden cambiar el texto sin que yo lo pida? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Cuando la Biblia dice que era una pecadora, se refiere que ejercía prostitución generalmente. Y las personas que ejercen esto, generalmente tratan de mantener su figura atractiva, limpia, bien peinada, arreglada. Pero mire lo que hizo la mujer. Sí, se empezó llorando a regar con lágrimas los pies. Los pies de Jesús andaban en la calle, ciudades polvorientas, no había aceras ni asfalto como ahora. Y no le importó, no tenía una toalla, pero con el pelo le secó. No le importó perder esa hermosura física que atraía a los clientes, sino que se humilló ante él. Dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con su cabello y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, imagínense, que le había convidado a entrar a su casa, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Siempre el fariseo va a juzgar, va a criticar. Usted no es un fariseo. No, usted es un perdonado. Bajo la gracia de Dios, que tiene amor por los perdidos para traerlos y que reciban la bendición del cielo. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él lo dijo, di maestro. Fíjese que no le dice señor, le dice maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Y entonces la pregunta, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di cuál de ellos le amará más. Entonces, respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, lo han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Wow. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué pasa? Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto ama usted al Señor? ¿De cuántas cosas te perdonó el Señor? Esto es algo que es una revelación de Dios. Aquel que se le perdona mucho, mucho ama. Y en realidad todos nosotros fuimos perdonados. Algunos cometieron más pecados que otros en cantidad y otros distintos tipos de pecados. Pero todos necesitamos ser perdonados. Y Él vino y dio su vida por nosotros. Siempre recuerdo aquel día en que se nos predicó el Evangelio, mi familia, y estaba yo con mi mamá enferma de cáncer, que no pudo llegar caminando, tuvimos que tomar un taxi, estaba ya en la cama y ya no se levantaba. Yo recuerdo de niño, le decía, yo tenía 8 años, decía, levántate mamá, siempre estás en la cama. Yo veía otras madres que jugaban con los chicos y mi mamá siempre en la cama. Entonces yo anhelaba que ella se levantara, pero no podía. El cáncer se había desparramado por todo su cuerpo. Y llegamos a aquel lugar, a aquella iglesia, se nos predicó el Evangelio. En la vida nunca habíamos honrado a Dios. Decíamos que éramos católicos y nunca íbamos a la iglesia. Si no éramos de la gente que era practicante del catolicismo. Y sin embargo, Dios en su amor, en su cariño, Dios humano, ese día nos salvó a todos. Sanó a mi madre de cáncer. Y nosotros vivíamos en un rancho de barro y caña.
con las insuficiencias económicas más grandes que usted pueda pensar. Mis padres se esforzaban mucho para que no faltara un plato de comida para nosotros, que éramos 3 hijos. Pero ese día en que entregamos el corazón a Jesús, todo cambió. ¿Qué podíamos ofrecerle a nosotros? ¿Qué podíamos ofrecerles a Él? Lo único que teníamos un corazón golpeado, triste, amargado, con la enfermedad. Mi padre había muerto a los 4 años y ahora mi madre enferma. Y aquel día nos acercamos a Jesús y la gracia nos alcanzó. No nos pidió el Señor hacer cosas. No teníamos nada que ofrecerle, pero la mano de Él se extendió y nos salvó. Vivíamos en un rancho de barro y caña, ¿sí? El día que aquel rancho lo tiramos abajo, había diarios que habían puesto entre una chapa de zinc arriba que databan del año 1800 y algo. Y cambió. La oscuridad se fue, la tristeza se fue y entró la vida. Como dijimos, se va la muerte y entra la vida. Esa es la gracia de Dios. Si en este día hay alguien que no entregó su corazón a Jesús, no lo dejes pasar. Este es el momento para abrir tu corazón y decirle, Señor, yo quiero vivir esa vida que tú das. Entonces, a mí me ha dado mucha fuerza para predicar el Evangelio, el ver cómo Dios me rescató a mí. ¿Sí? Yo quise predicar a los 10 años cuando me bautizó con el Espíritu Santo, no para demostrar que tenía un talento, un don de predicar, sino para alcanzar a los perdidos. Si usted quiere servir a Dios y lo hace para que la gente te vea y te admire, estás mal. Lo hacemos. Nunca hizo eso Jesús. Jesús lo que hizo fue dar la vida para rescatarnos y nos rescató. Y hoy estamos aquí. Hemos sido limpios, hemos sido perdonados. Aquella miseria se fue. Empezamos a edificar nuestra casa. Dios nos empezó a prosperar económicamente, milagrosamente. Yo creo en milagros. Dios empezó a multiplicar los billetes. Mi papá ganaba 3 billetes de 100 al mes y empezó a multiplicarlo, darle 6, darle 7. Y esto fue por años, hasta que edificamos nuestra casa de cemento, linda. Hoy ahí vive mi sobrina. Sigue la familia siendo bendecida por Dios. ¿Sí? Eso es así al Señor. En una de las casas que mi mamá tenía, ya porque después Dios le dio 2 casas, la otra casa, hoy vive ahí una nieta. ¿Qué le parece? Con su esposo y sus hijos, están criándolo ahí, en ese lugar. La hermana de David vive ahí. Es decir, que aquello que Dios hizo con mi mamá se extendió para la familia. Y Dios te llamó a ti para algo. Tu familia va a ser bendecida por causa de la gracia de Dios, del amor de Dios para tu vida. Por eso es que Dios se merece que nosotros seamos dignos de eso que nos dio. ¿No es cierto? Él es digno de recibir toda gloria, toda honra. Cuando venimos, mi vida, tú no puedes manchar tu vida. No dejes que el diablo toque tu vida. Tú eres un apartado de Dios. La Biblia significa apartado de. Eso quiere decir la palabra iglesia. Apartado de. Te apartó el Señor para ser de Él, para que puedas servirle. Y mientras antes tú empieces a hacer morir las cosas que hay en ti que no te dejan servir, es mejor para ti. ¿Sí? Es aceptar esa gracia de Dios y decirle, como dijo Pablo, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Se le reveló Pablo que no creía en Jesús como un resplandor del cielo que lo dejó ciego y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Porque no lo conocía. Dice, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Él cayó al suelo por esa experiencia y cuando quiere abrir los ojos está ciego. Y en vez de pedir la vista, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¡Wow! ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera decirle al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Y las cosas que uno puede hacer están dentro de la iglesia local, porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Hoy mi esposa hizo un llamado para damas que quieran colaborar en una tarea, pero también los varones podemos colaborar en muchas cosas, empujar el reino de Dios.
que de pronto Dios vea que tú no te escondes de las responsabilidades. Y nos dice, ¿qué puedo hacer por ti, Señor? Dice que Jesús iba a pasar por un lugar y vino un hombre que era muy chiquito de estatura, se llamaba Zaqueo. Se subió arriba a un árbol porque como era pequeño de estatura, él quería verlo a Jesús y como siempre alrededor de él había mucha gente. Y aparte, como era publicano, él temía que en medio de la multitud alguien le pegara porque era odiado. Se subió a un árbol para verlo. Había una intención en él, ver a Jesús. Jesús viene caminando y entre medio de las hojas de aquel árbol, que dice cuál era, sicómoro, sube hasta 70 metros, las raíces llegan casi hasta el agua. No sé cómo hizo para treparse, un hombre rico trepándose ahí arriba un árbol, pero el deseo de ver a Jesús lo llevó a vencer obstáculos. Y cuando está ahí escondido para ver quién era Jesús, Jesús llega ahí y lo mira. ¿Se imagina? Te miró a ti también. Me miró a ti, a mí, a veces escondido. Y le dijo, Zaqueo, le dio el nombre. Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy. ¿Qué le parece? Dice que el hombre bajó deprisa, se tiró de ahí arriba y lo llevó a la casa. Pero entonces la gente empezó a murmurar. ¿Por qué habiendo tantas casas de gente que ayuna, que busca y hace, se va a la casa de este pecador? El fariseo y el religioso nunca va a comprender el plan de Dios. Tenemos que despojarnos de la religiosidad. Dice la palabra de Dios que entró a su casa e invitó a todos los que eran amigos de él, todos sin vergüenza como él. Se llenó la mesa aquella y había alegría, había gozo. Jesús había entrado a la casa de un hombre pecador. Por la ventana miraban y decían los religiosos, ¿por qué entra en casa de un pecador? Es porque la gracia de Dios que fue dada. Bueno, hoy estás del otro lado porque ya aceptaste a Jesucristo, pero no te vuelvas religioso para criticar cuando Dios bendice a alguien que está saliendo. Mire qué lindo. Dice que sin que nadie le dijera nada, Zaqueo se pone de pie y grita delante de todos: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Porque siempre que Dios toca un corazón se producen hechos. Y si a alguien he defraudado, y él sabe que sí, se lo devuelvo, ¿cuánto? Cuadruplicado. Es la obra que hace el Señor en el corazón cuando de verdad esa persona es sensible al Espíritu Santo. Cambia su manera de pensar. No tienes que estar defendiéndote contra todos ni todo. Deja que Dios te vaya llevando, porque Dios te llamó con un propósito. Todos ahí se asombraron de lo que dijo este hombre. Y lo criticaban. ¿Por qué entró a la casa de un hombre pecador a comer? Habiendo tantas casas de personas que se lo merecen más. Y él dijo: yo no vine a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la labor de la iglesia hoy. Cuando nosotros ya no tenemos contacto con los pecadores, de poder hablarles y guiarlos, lamentablemente, muchas veces como pastores, de la mañana estoy haciendo radio, televisión, vengo aquí, predico en la noche, tengo poco contacto con la gente necesitada. Pero usted, que tiene sus negocios y tiene su casa, háblele a la gente de Cristo. Coméntele que hay alguien que te salvó, que la gracia de Dios te alcanzó. Y serás bendecido. Póngase de pie, por favor.